ahí yo al hacerme las analíticas, a pesar de tener la superalimentación, seguir entrenando, 2, 3 veces a la semana tomaba sol, me vi en deficiencias nutricionales, digamos. Entonces ahí fue cambiando un poco también mi concepto en base a que no solo los hábitos, que son la base fundamental, pero sí muchas vitaminas que juegan factores fundamentales, digamos, diferentes tipos de omegas. Para nosotras, digamos, un omega 6 como el de prímula, por ejemplo, es maravilloso para un balance hormonal. Bienvenidos a un episodio más de Sendorfina, donde cuerpo, mente y espíritu se unen para crear tu mejor versión. Hoy tenemos un capítulo que sé que les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de la perimenopausia antes de los 40 años y cómo podemos sobrellevarla con micro hábitos. Tenemos una invitada muy especial, Fernanda López, doctora especializada en salud, medicina ortomolecular, además que es especialista en perimenopausia y nos va a dar consejos y cómo sobrellevar esta etapa que para muchas mujeres sé que es una etapa muy difícil y complicada. Gracias, Fernanda, por estar aquí. Bienvenida. Gracias, yo la verdad que contentísima de estar compartiendo con ustedes la experiencia que he estado teniendo trabajando, ¿no?, con muchas mujeres en una edad donde tendríamos que estar muy fértiles, gozando de una excelente salud, pero no es lo que estoy viendo en la práctica, ¿no? Así que agradecida de estar con ustedes compartiendo en este espacio. Muchísimas gracias. La verdad que un tema que no hay mucha información y por el tema, lo que vos nos contabas de tu experiencia con tus pacientes, personalmente tengo muchas alumnas también pasando por esta etapa y no saben cómo sobrellevarlo o no saben a quién acudir. Entonces, aquí vamos a darle información muy valiosa que sé que les va a ayudar. Vamos a empezar hablando sobre qué es la perimenopausia para las mujeres que no entienden el término todavía o no están pasando por esa etapa. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de una perimenopausia, no necesariamente estamos hablando de una edad eh, cronológica, ¿no? No existe una edad en la cual entramos a una perimenopausia, pero podrían ser clasificado como un estado de salud en la cual nosotras entramos que va habiendo un declinio hormonal en nuestra salud, ¿no? Hablamos de que a partir de los 30 normalmente empieza ciertos declinios hormonales y ya cuando estamos a los 35 ya empezamos sobre todo a disminuir una hormona que es la progesterona, una hormona esencial para nuestra salud, para la concepción, para que exista un embarazo saludable. Pero el problema y con el cual yo me estoy topando es que esto estaba sucediendo mucho antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese decline hormonal, es todo este trayecto en el que estamos antes de que terminemos nuestra etapa fértil, que llega a ser la menopausia, ¿no? Entonces, se podría decir que hace 50 años atrás hablábamos de mujeres alrededor de los 40 o 44, y hoy estamos hablando ya de mujeres alrededor de los 30, ¿no? Que eso ya es bien preocupante. ¿Y eso por qué es? Me imagino, yo sin saber mucho del tema, una de las razones principales es la alimentación, son los hábitos, la falta de movimiento, de ejercicio. En sí, ¿hay algo específico por lo que las mujeres lleguen a pasar esta premenopausia? Definitivamente, y algo que un punto fundamental que hago mucho énfasis con mis pacientes son los hábitos de nuestro estilo de vida, ¿no? ¿No? Sí. Desde lo que comemos, definitivamente va a influenciar la función hormonal, ¿no? La alimentación hoy tan alta en azúcares procesados, aceites vegetales, eso nos daña muchísimo la salud hormonal, harinas refinadas, por ejemplo, ¿no? Em, el sedentarismo, ¿no? Que hoy deberíamos ver el sedentarismo como una enfermedad, ¿no? Porque estamos hablando de riesgos cardiovasculares, riesgos mentales, problemas en la salud en general, problemas en la fertilidad. Entonces, el sedentarismo, y algo Sueño también, importante. definitivamente, sí. Una de las hormonas justamente que influyen mucho en nuestra fertilidad es la melatonina. Y el hábito que veo yo conversando con muchas pacientes hoy en día es el tema de estar con los celulares hasta altas horas, por ejemplo, ¿no? Eso de utilizar esas luces azules, pantallas, hasta muy tarde en la noche, impide nuestra producción normal de melatonina y por consecuente eso nos lleva a un envejecimiento prematuro de nuestros órganos reproductores, ¿no? Entonces, totalmente el sueño, uno de los hábitos que son
imprescindibles para tener una buena salud y que está afectando la salud hormonal de las mujeres. Y algo también bien interesante que ya se viene hablando mucho son los disruptores endocrinos, ¿no? A lo que estamos expuestas desde que Está nos en todos despertamos. lados, son en todos los productos, hasta las cosas de limpieza. Es increíble. Sí, digamos, con los que juegan los niños, las masitas, o sea, es impresionante cómo realmente hoy estamos, es una realidad en tanta toxicidad, digamos, ¿no? Y eso nos afecta muchísimo a nuestro perfil hormonal, ¿no? Entonces eso está haciendo que se adelante. Y un punto un poco controversial que lo voy a mencionar porque lo veo en mi práctica, es que después de las vacunas que hubieron del COVID, ha habido un cambio en el ciclo menstrual de muchas mujeres, ¿no? Entonces, el resultado es el conjunto de todo lo que vamos sumando, ¿no? Hay pacientes que tienen un mayor porcentaje de uno, otros mayores de otro, pero es una acumulación de diversos factores y hacen que tengamos estos problemas hormonales. Me acuerdo cuando hice la primera consulta y me dijiste, felicidades por no haberte vacunado. Realmente fue decisión, o sea, mucha gente en contra de la decisión de cada uno, pero creo que cada uno tiene la decisión de qué hacer con su vida, ¿no? O sea, Tener un poco de lógica, o sea, un virus que fue lanzado prácticamente eh, hecho y en cuestión de 1 año, 2 años ya tengan la vacuna, eso era algo ilógico, algo que sabíamos que estaba hecho para eso. Entonces te dan la supuesta solución que sabemos que no es una solución, es más, es para mantenerte ahí con problemas, para que sigas acudiendo a ello, hablando de la industria farmacéutica. Entonces, es parte del sistema. Sí, totalmente. Eh, la gente no lo ve, lamentablemente muy pocas personas las que lo ven y los que no llegaron a vacunarse como nosotros, pues bien, vos también, ¿no? Sí, ahí estamos en ese equipo. Ha sido difícil, ¿no? Porque yo pienso difícil. que el tema de la propaganda que hubo fue algo que impulsó más a que los pacientes se enfermaran que la misma enfermedad, Igual ¿no? las noticias. Entonces, definitivamente, ¿con qué alimentamos, no? No, lo que vemos todos los días, ustedes que hablan Lo mucho de eso. hicieron muy bien, o sea, todo lo Sí. animaron tan bien para meter tanto miedo que la gente estaba con ese susto y le daban vacuna, lo que sea, y vamos, ya querían salir de eso. Sí. Pero en realidad era Y, hundirnos más en el problema. sí, el problema. y lamentablemente hoy ya es totalmente evidente, digamos, lo que está sucediendo, Ya se ve ¿no? las causas, Sí, lo que ha pasado con las vacunas en muchas sí. personas y diferentes, entonces, Sí, y definitivamente este tema, digamos, del adelanto de la menopausia, tiene pienso que sí, y no solo porque lo digo yo, sino que ya hay datos, hay estudios, se demuestra que no tanto, no solo para mujeres, sino para varones también había una afección en ese sentido. claro, así es, bien. Y además el tema estábamos hablando de las personas que ahora, las mujeres, por ejemplo, que sufren la perimenopausia antes de los 40 años, pero también el tema de que las mujeres les cuesta mucho ahora embarazarse. O sea, antes creo que era algo normal y algo más natural el tema de embarazarse. Ahora se ve muchos casos y veo mucho en redes sociales que hay mujeres que hacen tratamientos súper costosos para poder embarazarse. Y creo que también es el tema de la vida acelerada que vivimos y los hábitos. Claro, y entramos nuevamente al tema de los hábitos, es que ahí está todo. O sea, yo sin ser mujer, yo lo sé, o sea, eso es lógica, ¿no? Sí. O sea, cuando uno tiene buenos hábitos, tenés buena vida, todo se desarrolla normalmente, De manera normal. que es como tiene que ser, es la naturalidad de la mujer, la naturalidad del hombre. Pero si dañamos esta naturalidad metiendo comidas procesadas, metiendo cosas artificiales, mal sueño, estrés, toda esa vida mala que llevamos, por supuesto que la vamos a dañar y vamos a interrumpir ese proceso natural y llega a pasar estas cosas que no se puede embarazar, que tienen enfermedades y demás consecuencias, ¿no? Porque todo es una consecuencia. Sí, y de hecho, por ejemplo, uno de las consultas, ¿no? Que se han incrementado en el centro es este tema de la fertilidad. Entonces, realmente hoy nos encontramos con mujeres que están con una dificultad de embarazarse, siendo que hace 50 años atrás veíamos Mujeres en la que época de podían mis tener, abuelos que sí, tenían 10, 12 hijos exacto. sin ningún problema, ¿no? Entonces, realmente todo esto tóxico nos empieza a afectar. Y también el tema del estrés, ¿no? Que tú hablas, Sí. lo que miramos, lo que pensamos, eso afecta de una manera directa también en nuestras hormonas, ¿no? Entonces,
tener esa conexión que ustedes siempre hablan, ¿no? De espíritu, la mente y el cuerpo, definitivamente eso va integrado, ¿no? Lo es todo, así es. La verdad es que el tema de trabajar la mente, y justamente era lo que estábamos hablando antes de comenzar el tema del podcast, es tan poderoso que es un músculo que hay que trabajar todos los días, ¿sí? Porque la mente te puede jugar a favor y muchas veces en contra cuando querés lograr algo o cuando querés, te propones a alcanzar alguna meta, por ejemplo, que es lo que pasa cuando la gente quiere cambiar o mejorar sus hábitos y lo primero que haces es generarte pensamientos negativos. Entonces, es un trabajo, sí, físico, es un trabajo diario, pero es un trabajo mental, creo yo, más fuerte ante todo, ¿no? Sí, totalmente. Y si nosotros a eso le sumamos un cuerpo que está intoxicado, un cuerpo que está inflamado, un cuerpo que no está produciendo los neurotransmisores de manera adecuada, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, nuestra biología tiene que estar trabajando bien para que sea más fácil dominar esa parte Claro, mental, ¿no? uno no puede pensar bien si no está bien lo demás. Exacto. Entonces, trabajar en eso, como volvemos a ese tema de los hábitos, comenzar con la alimentación, la actividad física, pero ir determinándose porque al fin y al cabo yo siempre le digo a mis pacientes, no hay días que no tengo ganas de entrenar, pero voy y salgo y digo, qué bien que vine. O Sí. sea, Nunca te nunca vas a me arrepentir arrepiento de haber de haber entrenado. ido a Sí. entrenar, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de la alimentación, digamos, la minoría de los pacientes, yo podría decir que son pacientes que dicen, bueno, mañana voto todo y cambio todo lo que me dicen, ¿no? Hay pacientes así, sí, pero no es el común denominador. Y los pacientes que van cambiando, van mejorando, ya empiezan a entrar en un estado de salud que ya lo otro empieza a desinteresarse. Pero es importante que el paciente sepa también que hay fases, digamos, que hay esa adicción como si fuera, como es una droga, ¿no? De que el azúcar es una droga, los aceites vegetales son una droga. Y lamentablemente también el ambiente en el que vivimos, digamos, ¿no? El compartir, lo social, Sí. juega también un factor que, bueno, ¿no? Todo suma a la hora de que uno tenga esa fuerza de voluntad, ¿no? Tal cual. Eso que decías, el factor del entorno es demasiado importante porque nos afecta. Somos como una esponja, vamos absorbiendo todo sin darnos cuenta. El, el problema del entorno es que es tan, tan adaptativo a nosotros, pero es tan sublime, tan pequeño que no nos vamos dando cuenta cuando vamos adaptando la forma de hablar, hasta la forma de pensar, hábitos, todo vamos adaptando, pero es de manera tan pequeña y simple que no nos vamos dando cuenta y ya cuando acordamos somos prácticamente algo de esa persona. Entonces termina siendo un problema el mal entorno siempre. Sí, sí. Y bueno, ¿no? La idea siempre es que uno pueda ser el ejemplo, ¿no? Yo a veces digo, tal vez a mí no me fue tan difícil porque estoy estudiando siempre sobre esto, estoy leyendo todo, entonces es como que me fue más fácil tal vez hacer esos cambios, digamos, ¿no? Porque sos más consciente que las demás personas. Eso Exacto, es elevar tu nivel de conciencia. exacto. Vos elevas tu nivel de conciencia y ves cosas que antes no veías. Ya ves, como yo le llamo, con el tercer ojo. Ya no ves lo visual, ves lo importante, que es lo que no se ve en el plano físico. Exacto. Y por ejemplo, la experiencia, ¿no? Con los pacientes, de ver los problemas de salud. Entonces, todo eso hace que sea más fácil, al menos en mi caso, para tomar las decisiones, ¿no? Pero yo me pongo siempre en el lugar del paciente y, bueno, ellos tienen que tener contenido, seguir contenido, ¿no? Como a mí me encanta el de ustedes, que siempre están motivando, siempre están hablando de crear los hábitos nuevos, de hablar sobre salud. Entonces, ver este tipo de contenidos también nos eleva mucho a todos, ¿no? Exacto. Porque lo que hablábamos de las redes sociales, así como la comida puede ser muy tóxica, la toxicidad del entorno, lo que miramos también es importantísimo, ¿no? Para ayudarnos a seguir ese trayecto que sea más fácil tal vez, ¿no? O más fácil o peor, o sea, o Peor. para bien o para mal. Depende de Una herramienta muy poderosa, muy destructiva. Sí, exacto. Depende de cómo la utilicemos. Y ahora, ¿cómo podríamos ayudarles, por ejemplo, o darles algunos consejos? Porque sé que cada cuerpo es distinto, entonces no en todas las mujeres se manifiesta la perimenopausia de la misma manera. Personalmente he escuchado, mi mamá, por ejemplo, pasó por el tema y me dice, ella hace ciclismo, entonces es una mujer súper activa, que todo el tiempo está haciendo ejercicio, trata de comer lo más saludable, evitando frituras, ha cambiado totalmente sus hábitos. Entonces, la menopausia por ella pasó como algo normal. Me dice, no sentí nada de lo que me dicen mis amigas.
Para mí fue un alivio porque ya no me venía mi menstruación y me sentí súper bien. En el caso de muchas amigas que he escuchado de mis alumnas que me dicen siento calor, siento inflamación, siento menos fuerza. Entonces, sé que a veces la mente, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que es una mujer que está súper activa y distraída, no está pensando todo el tiempo en eso, a diferencia de muchas mujeres que a veces estamos pensando todo el tiempo en el problema y obviamente sentimos más fuerte cada una de la. Sí, es bien interesante, ¿no? Porque yo diría que hay un montón de síntomas, ¿no? Que primero que podríamos detectar que algo no está Normal. óptimo, ¿no? Dentro de nuestra salud. De las quejas, ¿no? Que más veo en la consulta es el cansancio, ¿no? A veces muchas mujeres que son mamás atribuyen al hecho de que, bueno, es que tengo que despertarme temprano, hacerle la merienda a los hijos, atribuyen ese aumento, ¿no? De fatiga, de agotamiento, eso no es normal, por ejemplo, ¿no? Las caídas de cabello, la falta de fuerza, o antes que mis pacientes me decían, antes yo hacía, me entrenaba, dejaba de comer mal una semana y ya estaba bien nuevamente, ahora hago eso, voy un mes, 2 meses y sigo igual y estoy hinchada, entonces esa retención de líquido, esa dificultad, digamos, para ganar más masa muscular. Otra queja frecuente que también tengo en la consulta son los diferentes tipos de infecciones vaginales, urinarias, ya recurrentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, todos estos pequeños síntomas ya nos van avisando que algo no está bien dentro de nuestro organismo, ¿no? No necesariamente estar ya pasando por un decline hormonal, pero a ver, sinceramente, el año pasado, todo 2024, me dediqué enteramente a poner como un eje dentro de mis consultas, ver las hormonas de mis pacientes. Y debo decir que solo tuve 2 pacientes mujeres que estaban con niveles adecuados, digamos, ¿no? Entonces, estamos viendo estas alteraciones desde muy tempranas edades, digamos, algunas cosas que antes no se escuchaban como endometriosis, por ejemplo, ¿no? Eran situaciones que tal vez yo en la universidad muy por ahí lo pasé esos temas y que hoy cada vez más se escuchan. Mujeres con miomas, por ejemplo, ¿no? Más frecuente por los 30. Entonces, tú- las pastillas anticonceptivas no son la solución, las hormonas sintéticas no son la solución. Entonces, o sangrados abundantes, o periodos que ya están viniendo con mucho dolor, cambios de humor, irritabilidad, todo eso ya nos está dando un aviso. Como digo, no necesariamente una perimenopausia, puede ser que la paciente por malos hábitos tenga también otro problema de salud que muchas veces va asociado, pero muchos de esos factores los estoy viendo entre los 35, inclusive antes, ¿no? Alrededor de los 30. Yo lo comprobé el tema de las tabletas para el dolor menstrual cuando cambié totalmente mis hábitos. Yo, cuando me venía mi menstruación, antes que era más joven, tenía 20, 22 años, me los 3 días estaba tendida en la cama con paños, con tabletas, cada 8 horas. Y ahora ya que tengo más de 30 años, realmente el periodo sí se siente menos fuerza, cansancio, inflamación, que es algo normal, pero no dejo de hacer mis actividades. Y realmente me di cuenta los hábitos, o sea, la alimentación, los hábitos que yo llevaba, obviamente no eran nada buenos, entonces eso ocasionaba la inflamación y el dolor. Siento que cuando uno tiene demasiado dolor en el ciclo menstrual es porque durante todo tu mes no has tomado atención a los hábitos, a la hidratación, al ejercicio, al sueño, o sea, es una influencia totalmente y personalmente yo lo he experimentado. Entonces, de cómo me venía antes mi menstruación a cómo me viene ahora que súper normal y Sí, tranquilo. así debería ser, digamos, ¿no? Así debería ser. Es No algo es normal consumir exacto, pastillas y no tomo para una nuestro pastilla, sistema. máximo un tecito caliente de manzanilla, Que pero creo que tu cuerpo pastilla, siempre te avisa que algo estás haciendo mal. sí. Es como un mensaje, un llamado, te está diciendo estás haciendo las cosas mal. Pero también muchas personas, muchas mujeres no lo ven y piensan que es normal. Entonces, bien que lo digan y que no normalicen eso y que sepan que viene a través de hacer las cosas mal, de los hábitos y demás. Entonces, si tienen algún problema, como cuentan ellas, no es que ustedes están mal, es que están mal sus hábitos. Y que a veces nosotras mismas nos mentimos, porque por ejemplo decimos, yo no como pan, yo no como esto, yo no como lo otro, no como, pero La mayoría vive puede ser que un día no lo comas, pero no miras todo lo que comes hacia atrás. Entonces, que estés mal, que estés con inflamación, que estés, no es por nada, o sea, no es por tomar agua y comer pollo todo el día, es por algo. O a veces la deficiencia de nutrientes o a veces también los malos hábitos o el sedentarismo, ¿no?
Totalmente. A veces me pasa, ¿no? En la consulta que mi paciente me dice, no, pero ya voy un mes comiendo así, haciendo esto, pero fueron otros 30 años que no hacía en un mes. Inclusive hay personas que tienen cambios en un mes, ¿no? Pero también hay que tener esa conciencia de que la salud se construye, ¿no? Exacto. Lo que tenemos hoy, tal cual como lo estamos hablando, es el resultado de todos los hábitos que venimos practicando durante todos los días hasta hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, que yo haya cambiado mi hábito el último mes, 2 meses, sí, estoy segura que algo de cambio va a haber, pero hay que también mirar hacia atrás, como Claro. dice, en ese sentido, ¿no? No autosabotearnos, yo pienso que es importantísimo. Sí, y algo que también es súper importante es que no cambies por un mes, que es lo que mucha gente hace. Va a una consulta, hace sus cambios de un mes y de un rato a otro tira la toalla y vuelve a retomar los 30 años de vida que tuvo de malos hábitos. Entonces, pienso que todo es un equilibrio y que lo principal es poder cambiar tu estilo de vida, no solo pensando en tu físico, en querer bajar las libras, sino lo más importante en cuidar tu salud, o sea, tener una vejez saludable, donde puedas moverte, donde puedas hacer las cosas vos solo y no depender de otra persona. Creo que eso es lo que todos debemos apuntar. Tal cual, no hacerlo por un resultado. La gente mucho lo hace por un resultado físico o por sanar una enfermedad, pero no se dan cuenta que el mayor resultado y lo mejor que van a obtener es el cómo se van a sentir, es la diferencia de persona que van a ser. Entonces, siempre digo, el resultado está en el proceso, en la persona en la que uno se convierte. Lo otro es una consecuencia, el físico es una consecuencia. Sí, Entonces, como dicen, no es hacerlo por un viaje o por un mes o por estar bien ese tiempo, sino hacerlo por uno estar bien, por sentirse bien y porque todo va conectado. Cuando uno está bien en el cuerpo, también va a estar bien en la mente, espíritu, todo. Si estamos mal en el cuerpo, también vamos a estar cansados mentalmente, no vamos a tener claridad mental. Son varias cositas que van unidas y, y que lo normalizan y piensan que es normal vivir así, pero no, normal es sentirse bien y tener energía y estar en forma, atlético. claro, es To- como tú dices, ¿no? Una consecuencia. Algo que, por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes es, pongámonos el norte y el camino que tenemos que llegar a ese norte. Estamos en ese camino lo que más podamos, nos desviamos, no importa, volvemos al camino, nos desviamos, no importa, volvemos al camino, volvemos, hasta que llega un punto en que estar en el camino se hace parte de tu día a día, de eso, ¿no? Tal cual como dicen, no por un viaje, no por esto, sino que entender cuál es mi norte, por mi salud, por mi bienestar, por mi independencia, ¿no? El otro día yo quedé impresionada que fui al supermercado y primera vez que yo veía un cinturón de transferencia. Decía cinturón de transferencia y en la foto apareció un adulto mayor con un cinturón con dos agarradores y una persona levantándolo de la cama, ¿no? Entonces yo digo, wow, llegar a una edad en la cual no puedas levantarte, cambiarte, peinarte, bañarte, limpiarte. Entonces definitivamente si hay esto en el supermercado es porque es una realidad en la que estamos, ¿no? Entonces hay que pensar, hay que repensar cómo yo quiero llegar a esta etapa, digamos, ¿no? Pues sí quiero yo nosotros, la verdad que los proyectos siempre están, independiente de la edad que uno vaya a tener. Entonces, porque a veces mis pacientes me dicen, ah, pero los domingos me doy un gusto, eso está bien, no está bien. Mire, se está inflamando, se está oxidando, depende de usted, digamos, ¿no? O sea, si me salgo es que tengo que volver de acuerdo a lo que, como yo quiero estar, digamos, ¿no? Pero siempre lo importante es tener claro cuál es mi norte, cuál es ese objetivo, ¿no? Que quiero Hay llegar. personas que le funciona de esa manera y está bien, o sea, cuando ya estás encaminado y sabes de que es parte, no sé, de tu rutina y comerte algo que deseas el fin de semana y poder volver, es cuando ya estás encaminado. Pero hay mucha gente, por ejemplo, que está empezando y ya busca el fin de semana querer salir de su alimentación cuando lo estás recién encaminando. Entonces puede ser, para esas personas muchas veces puede ser como un sabotaje que es salir de lo que ya estás encaminando, ¿no? Tienen el mal concepto del fin de semana, que fin de semana es libre, que fin de semana puedo comer lo que quiera, que entonces hacen las cosas bien durante la semana y fin de semana lo echan a perder y uno cuando está empezando y pasa eso, esos 2 días te echan a perder la semana completa. Entonces es, como dice la doctora, saber el camino, porque yo creo que la mayoría de las personas, casi todos sabemos el camino, porque somos conscientes de qué es bueno y qué malo, qué es malo, pero no lo siguen o lo siguen un 30, 40%. Entonces yo sé lo que me hace bien, yo sé lo que me hace mal, yo sé el camino que tengo que recorrer.
Y ya es cuestión de cada persona ser consciente y recorrer ese camino que es el que nos lleva a lo que estamos buscando, que es salud, bienestar y estar bien. Sí, totalmente. Ahora hay algo súper importante, y yo siempre lo digo, el funcionamiento hormonal de las mujeres es muy diferente al de los hombres, y yo lo veo, por ejemplo, en mi pareja, que es súper distinto el funcionamiento que tenemos como mujeres. Entonces, los hábitos que tal vez para los hombres o para mi pareja son buenos, pueden ser que también para mí no sean tan buenos o no me afecten de la misma manera. Hablo en cuestión, no sé, del tema de las comidas, porciones, etcétera. No estoy hablando del tema de los hábitos de lectura, de ejercicio. Hablo algo diferente y creo que estoy bien, ¿no? O sea, no Totalmente, sí. Es que nosotros somos cíclicas, ¿no? O sea, la producción hormonal del varón es totalmente lineal. lineal. Todo el mes ellos están tal cual, como comenzó el mes, terminan el mes, ¿no? En cambio, nosotras no. Se puede decir que hacemos un baile de hormonas como una orquesta, yo lo veo, somos mucho más complejas. Por eso es que hay días que podemos estar más cariñosas, otros días más irritable, aburrida, Totalmente, totalmente. totalmente Y, diferente. y es una orquesta que tiene que funcionar de manera perfecta, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando no funciona esa orquesta de manera perfecta, ya ahí empiezan los problemas, ¿no? Pero definitivamente ciertas etapas de nuestro mes son importantes, el consumo de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Esto lo menciono porque muchas pacientes les gusta mucho hacer dietas restrictivas, que no está mal, somos muy a favor de eso, ¿no? Pero ciertos momentos de nuestro ciclo menstrual no es lo más apropiado. En el tema del entrenamiento, también ciertos momentos de nuestro ciclo podemos estar con mucho más fuerza, otros momentos no, y ahí hay que escuchar a ese organismo, ¿no? Entonces, que nosotras podamos conocer nuestro ciclo menstrual, eso es un punto fundamental. Hay Exacto. pacientes, digamos, que yo les digo, cuándo tu fecha de última menstruación? Ay, no sé, el celular. No saben cuándo les baja, no saben el día fértil, no saben que el día 1 es el día de la menstruación. O sea, una misma tal vez no está consciente de su propio ciclo, digamos, ¿no? Exacto, eso pasa mucho, la verdad, de que uno no tiene el conocimiento de cómo, o sea, yo sí sé cómo funciona mi cuerpo en la manera de mi periodo, entonces yo ya sé cómo manejarlo. Sé que los días de antes de mi periodo tengo más hambre, entonces le doy más alimento a mi cuerpo, nutro más, porque sé el trabajo que hay antes de una menstruación. Pero hay mujeres que no, entonces hay mujeres de que dicen, ay, que por qué estoy con dolor de cabeza o por qué me duele la espalda y ni siquiera saben en qué etapa de su ciclo menstrual están. Pero algo que es súper importante también es el tema de dejarte guiar por una persona, por ejemplo, como vos, Fer, que tenés el conocimiento de cómo funciona el tema de la mujer. Me ha pasado con mis alumnas que van a un doctor hombre que a veces no saben cómo es el funcionamiento de la mujer o no tienen el conocimiento actualizado, entonces no las saben guiar, las llevan por un camino que no es el correcto. Y las frustran demasiado, porque me pasó con una de mis alumnas que se frustró demasiado, le dieron muchas hormonas para calmar esa sudoración del tema de la perimenopausia, ella se inflamó bastante, entonces eso la llegó a traumatizar mucho. Hay mujeres que sienten el trauma cuando va a llegar a esta etapa y creo que eso es importante. Dejarte guiar, pero buscar información adecuada, porque ahora tenemos tanta información que no sabemos cómo seguir. Creo que no hay algo estructurado en el tema de que nos puedas decir, por ejemplo, tenemos que hacer esto, esto. Lo básico, lo que sabemos es el ejercicio, la buena alimentación, el sueño, pero también hay un factor que es importante que son las vitaminas. Hay mujeres que no saben qué vitaminas consumir o que porque mi amiga está tomando el magnesio, yo también lo voy a tomar. Entonces, creo que por ahí también debemos empezar de saber qué es lo que nuestro cuerpo tiene deficiencia o qué es lo que necesita para poder tener un mejor funcionamiento, ¿no? Sí, eso es bien interesante porque, por ejemplo, cuando yo me gradué ya directamente empecé a estudiar toda esta área de la medicina y yo decía, no, uno tiene que estar completamente sano, solo con la alimentación, solo con la actividad física y durmiendo bien. No hay que tomar suplementos, era lo que yo promovía y lo hablaba y lo hacía, ¿no? Y llegó una etapa, digamos, ya cerca de los 30, donde yo empecé a ver ciertos cambios porque ya toca la vida laboral, el estrés, bueno, todo lo que conlleva, digamos, en esa etapa y algunos desbalances hormonales. Y además darme cuenta de que, bueno, los suelos ya no están tan ricos en nutrientes, ya no hay cómo recibir minerales del agua, el agua que consumimos es un agua muerta. Entonces, el estrés conlleva también un alto gasto de vitaminas, la falta de exposición al sol. Entonces,
Ahí yo al hacerme las analíticas, a pesar de tener la superalimentación, seguir entrenando, 2, 3 veces a la semana tomaba sol, me vi en deficiencias nutricionales, digamos. Entonces ahí fue cambiando un poco también mi concepto en base a que no solo los hábitos, que son la base fundamental, pero sí muchas vitaminas que juegan factores fundamentales, digamos, diferentes tipos de omegas. Para nosotras, digamos, un omega 6 como el de prímula, por ejemplo, es maravilloso para un balance hormonal y no hay como nosotros hoy lo consumamos directamente desde la naturaleza, ¿no? Un omega 3, por ejemplo, es bien complicado que al menos con mis hábitos y con lo que yo converso con mis pacientes, muy pocos comen pescado, por ejemplo, ¿no? Grasos. Entonces, sí hay ciertos nutrientes que estamos en deficiencia y son importantes que los repongamos, ¿no? Tomando como en base que ya empezamos a trabajar nuestros hábitos, porque dentro de mi receta médica, se puede decir, los hábitos son mis puntos primeros, ¿no? De poner a los pacientes. Y luego de eso viene la suplementación que llega a ser un apoyo grandísimo, ¿no? Entonces hay mujeres que pueden tener más deficiencias de vitamina C, mujeres que pueden tener más deficiencias de vitaminas del complejo B. Entonces es importante detectar también esas falencias que también nos conllevan a este envejecimiento prematuro hormonal. En el tema de la perimenopausia, ¿existe una, algún tipo de vitamina que pueda ayudar, por ejemplo, a sobrellevar esta etapa? Digamos, algo generalizado que yo pudiera decir, el aceite de prímula es maravilloso, buenísimo. La vitamina D, y la vitamina D, la verdad que es recomendada a todo tipo de personas, ¿no? Inclusive, tan interesante que, saliéndonos un poco del tema, la Sociedad de Pediatría en Brasil recién ha dado como indicación que los niños necesitan suplementarse con vitamina D, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el centro que vemos muchos niños con autismo, todos tienen deficiencia de vitamina D cuando hacemos la medición, ¿no? Entonces, todos hoy necesitamos reponernos ese tipo de vitaminas, inclusive nosotras pasando por esta etapa de la vida a partir de los 35. La vitamina C también es importantísima, no solo para como un antioxidante, para la formación de colágeno, para combatir el estrés, por ejemplo, ¿no? Que vamos pasando. Y en el magnesio hay diferentes tipos, ¿no? Ahí yo podría decir de acuerdo a lo que la mujer necesita, ¿no? Hay mucho estreñimiento que se ve hoy en día, neblina mental, por ejemplo. Entonces ahí se pueden jugar con diferentes tipos de magnesio, pero podría decir que esas serían, digamos, las básicas, básicas que deberíamos consumir, ¿no? Y ahí que hablas de la vitamina D, ¿no basta con tomar el sol, por ejemplo, todos los días? Mira, yo pienso que sería bueno medirlo en el paciente que toma sol todos los días, ¿no? Yo tengo una paciente que ella tiene 47 años y literal es bien bronceada, toma todos los días y tiene excelentes niveles de vitamina D. Así como también tengo otros pacientes que toman, no todos los días, unas 3 veces por semana y todavía esos niveles Todavía. no alcanzan. Porque muchas veces el cuerpo trabaja a demanda, digamos, estoy con más estrés, estoy con inflamación, gasto más vitaminas, ¿no? Entonces eso depende también del estilo de vida que uno lleva, del estrés que maneja, diferentes factores, ¿no? Pero sería bueno medirlo y en base a eso sí tomar una estrategia, digamos, ¿no? Buenísimo. Algo que me encantó de lo que dijiste ahorita, que creo que no lo había visto en ningún médico, que es que primero en la receta médica te pongan los hábitos. Y es que eso es clave, ¿no? Porque directamente te ponen las medicinas o qué es lo externo que tenés que hacer y no te ponen lo importante que es lo interno, que es los hábitos, que es tu estilo de vida. Y creo yo, bueno, no creo yo, es así, me lo vas a decir, que la medicina está basada en la enfermedad y no en la salud, lamentablemente. Y es lo que decía un médico, no sé si seguramente lo conoces, el doctor Jaramillo, Carlos Sí, sí. Jaramillo, que a mí me encanta. Decía, a nosotros los médicos, durante los 7 años, no nos han enseñado absolutamente nada de, de nutrición. En los 7 años no nos han enseñado nada de cómo estrategias de sueño, no nos han enseñado nada de cómo gestionar el estrés, las emociones, no nos han enseñado nada de actividad física. Y sin embargo, ¿de qué se enferma la gente? De todo esto. Entonces, tenemos una medicina basada en la enfermedad y no tenemos una medicina basada en la salud, que eso es importantísimo, que eso es lo que estás haciendo y eso me encanta que Yubinka me lo había comentado de vos y dije, súper interesante porque se nota el cambio que querés hacer en las personas y que estás un paso más allá de solo la medicina, sino de la salud en general.
Entonces eso está buenísimo y te felicito también. Súper grande. Tiene también su línea de productos ancestrales que me encanta porque Todo natural, ¿no? todo natural. Tiene maquillaje, tiene hasta pompis, se llama Sí. para los bebés, súper interesante y de verdad que felicidades porque Gaby, eso, comentanos un poquito más de eso. ¿Por qué sacaste la línea? Eh, ¿Por qué es lo malo de las líneas comerciales? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué las líneas naturales esta, que es lo que todo el mundo debería utilizar? Sí, y la verdad que es interesante, ¿no? Porque súper interesante. todo esto nace en base a una necesidad, ¿no? En base a que yo le decía a mis pacientes, o yo misma, ¿no? Ya hace muchos años había dejado de utilizar perfumes, hablando sobre el tema hormonal, ¿no? Ponernos perfume en esta región donde está nuestra tiroides, tiene una afección. Entonces, ver todas estas cosas y empezar a dejar, bueno, ¿por qué lo puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer que me mejore y tenga un beneficio? Ahí, digamos, vi un poco de la línea de aromaterapia, hacer una mezcla con eso para temas de perfumes. Y yo siempre tuve problemas en la piel de acné, siempre tuve problemas de acné y claro, la solución que me daban era lo convencional, ¿no? Pastillas, cremas, nunca me decían deja de comer azúcar, deja de comer harina, Claro, que lo que... probablemente por ahí va, ¿no? Sí. Por ahí iba en realidad. Entonces, justamente buscando una crema hidratante, me encontré súper fan de la grasa, que somos nosotros, comemos mucha grasa porque es parte de que nuestras hormonas funcionen bien. Buscando qué hacían las mujeres antes de todas estas industrias, ¿no? Y lo que utilizaban era el sebo, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé a ponerme sebo en la cara, a empezar a desarrollar alguna fórmula y maravilloso, ¿no? Empezó a dar resultados. De ahí cuando nació mi hija, ay, ¿qué le voy a poner? Necesita algo para la escaldadura, investigando fórmulas, hicimos con sebo, aceite de coco, la línea del Pompi, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con el tema del protector solar, por ejemplo, que es que los datos son datos, ¿no? ¿Cómo es que desde los 90 nos obligan a usar protector solar y el cáncer de piel cada vez está más alto, ¿no? Entonces, no solo estamos privándonos de rayos ultravioletas que son buenos porque esos son los que transforman a la vitamina D en nuestro cuerpo. Claro, no estoy diciendo que vayamos a las 12 y estemos una hora en el sol y sin haber nunca estado antes, digamos, ¿no? Entonces, Exacto. hay criterios en que se tienen que tomar, pero los protectores solares están llenos de químicos, llenos de disruptores endocrinos para nuestra salud. Y justo me tocó un viaje con mi hija y me dice mi madre, no, el sol está terrible, sí o sí van a tener que usar protector. Dije, no, imposible, a ver qué podemos desarrollar para evitar eso. Y así cada cosita que fui Lo hicieron y lo haciendo, tienen ese bloqueador. el protector lo tenemos, es en base a Buenísimo. sebo. Voy a pasar a... Además de la pasta dental también, ahora Entonces, nosotros usamos pasta nosotros, dental natural, sí, desodorante natural. Ya empezamos a fijarnos estas cositas, ¿no? El tema de desodorante, pasta, el flúor tan tóxico que ya no es un tabú hablarlo, ya se habla mucho de la toxicidad de esos productos. Entonces, estamos volviendo un poco, ¿no? A lo que hacíamos antes de la era de toda esta industrialización de los productos, de los fármacos, digamos, ¿no? Y como tú decías, lamentablemente no nos enseñan nada de eso, ¿no? En la escuela de medicina. Y para mí, por ejemplo, cuando salí, ni bien me gradué, era frustrante ese par de meses, digamos, antes de que inicié la especialidad, de tener que decirle a mi paciente con artritis, con dolor, mire, no puedo hacer nada, ya le estoy dando corticoides, ya le estoy dando antiinflamatorios, ya le estoy pinchando, que le dure un mes este corticoide, pero la sigo viendo mal y eso es lo que hay para hacer, digamos, Era ¿no? ponerle un Entonces, parchecito a era, la herida era, prácticamente, ¿sabes? era frustrante porque uno no estudia para eso, ¿no? Uno estudia para verle a su paciente bien, saludable, con calidad de vida. Entonces, indagando fue donde me di cuenta que la nutrición y los hábitos son lo lo fundamental para la fundamental, salud del sí. paciente, ¿no? Y es por eso que, tal cual, como punto número uno es la alimentación, como punto número dos pongo la actividad física, como punto número tres el sueño, y como punto número cuatro el pisar tierra, ¿no? Que es algo que hoy no hacemos, vivimos con zapatos, y eso hay un resultado, ¿no? Recientemente yo vi que unos jugadores en Europa, no sé de qué equipo, después de jugar estaban ahí pisando, No, sí, pisando. Entonces, es porque hay un efecto beneficioso, ¿no? Y lamentablemente hoy los niños ya no juegan en tierra, ya no juegan con eso, nosotros mismos, ¿no? Juguemos con zapatos. Entonces, volver a nuestros hábitos naturales, nada mejor que eso para devolver nuestra salud y sobre todo la salud hormonal, ¿no? En nosotras. Y muchas veces buscamos enfermarnos o que llegue recién el síntoma para cambiar. buscar acción y para querer cambiar. Y eso es lo que nosotros incentivamos y queremos que ustedes también lo hagan, por ejemplo, en el tema de las mujeres. No esperen que llegue recién el tema de la perimenopausia y que estén a un punto para recién pararse a hacer ejercicio o querer cambiar sus hábitos.
empiecen desde ya, o sea, no necesitan esperar que llegue la necesidad para recién hacerlo. Creo que es con eso de me quedo para darle el consejo a las mujeres de este episodio, de que no esperen que lleguen los 38 años, los 40 años para recién comenzar. Si tienen salud, si tienen la vida todos los días, es porque tienen que poner su cuerpo en movimiento y el cuerpo está hecho para moverse y para darle buenos hábitos. ¿Con qué te quedas, Rodri, del capítulo? Creo que hubieron varias cosas interesantes, pero en sí todo nos lleva a lo mismo, que es lo que decía Yubi, que son los hábitos, el buen estilo de vida, y eso es lo que nos va a llevar a recorrer el camino correcto, no esperar el síntoma, sino atacar la causa, que la causa somos nosotros y son los hábitos. No creo que Muchísimas gracias, Fer, de verdad, de que ha sido un tema súper interesante que me encantaría porque sos experta en muchos temas, volver a tenerte, así que te voy a comprometer para poder tocar otros temas. Felicidades porque realmente tenés muchos emprendimientos. Personalmente conozco Hub Vital, Hub Funcional, que son sus lugares donde ellos tienen alimentación saludable, sin azúcar, alimentación consciente, que ellos la practican muchísimo. Fernanda es una profesional en lo que hace, tiene mucha gente, muchos pacientes, así que le vamos a dejar las redes sociales de Fernanda. ¿Estás como Fernanda López, doctora? Sí, doctora Fernanda López en Instagram, bueno, en TikTok, ahí tratando de compartir un poco de nuestros hábitos, ¿no? Siempre tratando de ser ejemplo, siempre promover la salud con el ejemplo. Entonces, ahí hacemos un poco de eso en las redes. Y me encanta que siempre estás queriendo aprender más. Todos los días te veo en nuevos cursos, leyendo, capacitándose y eso es muy, muy bueno. Así que te felicito, Fer. Gracias de verdad por estar en el episodio. Espero que pronto podamos tenerte nuevamente para un nuevo episodio. Y esto fue Sendorfinas. Síganos en redes sociales. Vamos a estar subiéndoles mucho contenido para poder aportarles salud, calidad para mente, cuerpo y espíritu. Esto fue Sendorfinas en un episodio más.